¿Alguna vez has oído hablar de un arma tan poderosa y secreta que podía bombardear una ciudad entera desde 120 kilómetros de distancia? Hoy vamos a desvelar la historia del Cañón de París, una maravilla de la ingeniería y una herramienta de terror psicológico que cambió las reglas de la guerra durante la Primera Guerra Mundial. Quédate conmigo, porque lo que vas a descubrir desafía la imaginación. En la primavera de 1918, un terror inexplicable se apoderó de París. Explosiones repentinas y mortales sacudían la ciudad sin previo aviso. No había sirenas antiaéreas, ni el zumbido de los motores de los cepelines o los bombarderos Gotha que los parisinos ya conocían. Las bombas simplemente caían del cielo. Era un nuevo tipo de avión silencioso que volaba a una altitud increíble. ¿Una conspiración? El pánico y la confusión se extendieron como la pólvora. Nadie entendía cómo era posible que el frente de batalla, a más de 100 kilómetros de distancia, pudiera alcanzar el corazón de Francia. Lo que los parisinos no sabían era que estaban siendo víctimas de una de las armas más audaces y aterradoras jamás creadas, el Pariser Canone, o Cañón de París. Esta no era una pieza de artillería convencional. Era un monstruo de acero, un supercañón diseñado por el Imperio Alemán con un único y escalofriante propósito: bombardear París desde una distancia que se creía imposible, sembrando el caos y quebrando la moral de la población civil y del gobierno francés. Para entender cómo esta arma lograba su increíble alcance, tenemos que adentrarnos en los principios de la física y la ingeniería militar más avanzada de la época. La clave no estaba solo en la potencia del cañón, sino en su ingenioso método para engañar a la propia atmósfera terrestre. Imaginen un proyectil disparado con una fuerza colosal. Los cañones normales de la Primera Guerra Mundial tenían alcances de 20 o 30 kilómetros, limitados por la gravedad y, sobre todo, por la resistencia del aire. El aire, aunque no lo parezca, es como una pared invisible que frena cualquier objeto que se mueve a través de él, y cuanto más rápido va el objeto, más fuerte es esa resistencia. Los ingenieros alemanes de la empresa Krupp, liderados por el genio de la balística Fritz Rausenberger, se hicieron una pregunta revolucionaria: ¿y si pudiéramos evitar esa pared? La solución fue tan brillante como audaz: disparar el proyectil no a través de la atmósfera, sino por encima de ella. El Cañón de París era capaz de lanzar sus proyectiles de 106 kilogramos a una velocidad inicial de casi 1.600 metros por segundo, más de 4 veces la velocidad del sonido. Esta velocidad de salida extrema, combinada con un ángulo de disparo muy elevado, de unos 55 grados, lanzaba el proyectil en una trayectoria parabólica que alcanzaba una altitud máxima de 42 kilómetros. Pensemos en esto por un momento. 42 kilómetros de altura. Eso es la estratosfera. Los aviones comerciales de hoy vuelan a unos 10-12 kilómetros de altitud. El proyectil del Cañón de París subía 4 veces más alto, a una región del espacio donde la atmósfera es tan delgada que la resistencia del aire es prácticamente nula. Durante la mayor parte de su viaje de 3 minutos, el proyectil volaba en un vacío casi perfecto, conservando su velocidad y energía sin nada que lo frenara. Era, en esencia, el primer objeto artificial en alcanzar la estratosfera, un precursor de los cohetes espaciales que llegarían décadas después. Una vez que alcanzaba su apogeo, comenzaba su largo descenso de vuelta a la Tierra, reingresando en las capas más densas de la atmósfera para finalmente impactar en París. Este viaje estratosférico era el secreto que permitía cubrir la asombrosa distancia de 120 kilómetros, una hazaña de artillería que no se superaría hasta la llegada de los misiles balísticos en la Segunda Guerra Mundial. Pero la genialidad de la ingeniería no se detenía ahí. El arma en sí misma era un coloso. El cañón medía más de 34 metros de largo y pesaba cientos de toneladas. Era tan largo y pesado que la estructura se doblaba ligeramente por su propio peso, y los artilleros debían tener en cuenta esta curvatura, así como la rotación de la Tierra, el efecto Coriolis, para poder apuntar con precisión a un objetivo a 120 kilómetros de distancia. Cada cálculo era una proeza matemática. Ahora hablemos del impacto psicológico, que era quizás el verdadero objetivo del arma. Como mencionamos, los parisinos no tenían idea de dónde venían las explosiones. La prensa francesa, en un intento de controlar el pánico, inicialmente atribuyó las explosiones a un nuevo tipo de bomba lanzada desde aviones espía que volaban tan alto que eran invisibles e inaudibles. Pero esta explicación no convencía a todos. El misterio generaba una ansiedad constante. Cualquier ruido podía ser una explosión. Cualquier momento podía ser el último.
El bombardeo más trágico ocurrió el Viernes Santo de 1918, cuando un proyectil impactó directamente en la iglesia de Saint-Gervais-et-Saint-Protais durante el servicio religioso, derrumbando el techo y causando la muerte de 91 personas. Fue una masacre que conmocionó al mundo y demostró la naturaleza indiscriminada de esta nueva forma de guerra. Y aquí viene un dato clave que explica cómo los alemanes mantenían el secreto y la operatividad de un arma tan gigantesca. El cañón de París no estaba en una posición fija, era un arma móvil. Toda la estructura con su plataforma de disparo y sus componentes estaba montada sobre un chasis de ferrocarril especialmente diseñado. Esto permitía a los alemanes mover el cañón a lo largo de las vías férreas cerca del frente, ocultándolo en bosques densos como el de Crépy. Disparaban una serie de proyectiles y antes de que la artillería de contrabatería francesa pudiera triangular su posición y responder al fuego, el cañón era enganchado a una locomotora y trasladado a una nueva ubicación a varios kilómetros de distancia. Era un fantasma, un gigante de acero que aparecía, escupía muerte desde el cielo y desaparecía sin dejar rastro. Pero esta maravilla tecnológica tenía un talón de Aquiles, un secreto de ingeniería que la convertía, en esencia, en un arma desechable. La enorme presión y el calor generados en cada disparo eran tan extremos que erosionaban el interior del cañón. Imaginen la fricción de un proyectil de más de 100 kilos acelerando a velocidades hipersónicas a través de un tubo de metal. Cada disparo literalmente arrancaba capas del ánima, del estriado interno del cañón, ensanchando su calibre. Este desgaste era tan rápido y significativo que el cañón se volvía impreciso después de solo unas pocas docenas de disparos. Para solucionar este problema, los ingenieros de Krupp idearon un sistema único. Los proyectiles estaban numerados. Se disparaban en un orden estricto, del 1 al 65, y cada proyectil era ligeramente más grande que el anterior para compensar el desgaste y mantener un sello hermético dentro del tubo. Después de disparar el proyectil número 65, el cañón se consideraba gastado. El tubo principal era desmontado y enviado de vuelta a la fábrica en Alemania para ser recalibrado, es decir, para ensanchar su calibre y convertirlo en un cañón de una categoría superior. Por ejemplo, un cañón de 210 milímetros se convertía en uno de 240 milímetros. Fue un ciclo de uso y reciclaje increíblemente costoso y logísticamente complejo. Esta arma, a pesar de su poder, se autodestruía con cada uso. El bombardeo de París duró desde marzo hasta agosto de 1918. En total, se dispararon unos 350 proyectiles sobre la ciudad, causando alrededor de 250 muertes y unos 600 heridos. Militarmente, el impacto fue limitado, no cambió el curso de la guerra, pero psicológicamente fue un arma de terror muy efectiva, un presagio de cómo las guerras futuras se librarían no solo en los campos de batalla, sino también contra las poblaciones civiles en las grandes ciudades. Al final, con el avance de los aliados en el verano de 1918, los alemanes se vieron obligados a retirar sus supercañones para evitar que fueran capturados. Los desmantelaron y se llevaron casi todas las piezas. Cuando la guerra terminó, los inspectores aliados buscaron desesperadamente los restos de esta arma legendaria. Pero los alemanes habían hecho un trabajo excelente destruyendo la evidencia. El cañón de París, que había vivido en el misterio, desapareció en el misterio. La historia del cañón de París es una fascinante reflexión sobre los extremos a los que puede llegar la inventiva humana en tiempos de guerra. Fue una obra maestra de la ingeniería balística, un arma que coqueteó con los límites del espacio, pero también un instrumento de terror ciego. Nos recuerda que la tecnología por sí misma no es ni buena ni mala, pero su aplicación puede llevarnos a las cumbres del ingenio o a las profundidades de la destrucción. Es un capítulo de la historia que nos enseña que, a veces, las armas más aterradoras no son las que más destruyen, sino las que siembran el miedo a lo desconocido. Gracias por acompañarme en este viaje a uno de los secretos mejor guardados de la Primera Guerra Mundial. Si te ha parecido interesante y quieres descubrir más historias increíbles como esta, no olvides suscribirte al canal, darle a me gusta y activar la campanita para no perderte ningún video. Nos vemos en el próximo misterio.